de los productores de este programa y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. La verdad. Bueno, bienvenidos a su programa Tras la Verdad, hoy domingo 14 de julio, y nos encontramos en compañía de nuestro amigo Eric Ardila. Muy buenas amigos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente aquí desde el programa Tras la Verdad. Nosotros siempre estamos atentos de todo lo que está ocurriendo en el devenir político y en el devenir social de este país. Y esta semana ha habido un tema muy candente que ha estado en las redes, ha estado en los medios de comunicación, y es el tema migratorio. El tema migratorio, Nancy, importante. Nosotros queremos, o tenemos la oportunidad de poder decirles a ustedes o informarles lo que está ocurriendo con el tema migratorio y con alguna propuesta de un anteproyecto de ley que va dirigido a resolver, y no resolver, sino a ordenar la casa por una serie de decretos que se han convertido en unos sustitutos de la legislación panameña en cuanto al tema de control migratorio. Para eso, pues entonces vamos a presentar un video que muestra claramente cuál es esa dolencia, esa falencia que tenemos en cuanto al tema del control migratorio. Por favor, Noemí. Y cuando llamamos al director de Migración, Javier Carrillo, que lo entrevistamos en la Comisión de Gobierno, yo le pregunté, ¿cuánto ustedes han hecho en los crisoles de raza? Me dijo, 400 millones de dólares. El 80% se va a la caja menuda del presidente de turno y el 20% en funcionamiento para migración. Ah, pero eso sí, pagan en efectivo. El gran negocio, ese es otro dinero que tampoco entra aquí a las arcas estatales. Ahí en el Canal de Panamá se habla de una tercerización de ambulancia que le pertenece a un grupo de una nacionalidad X. Y cada vez estamos viendo cómo nos van desplazando y nos tratan como ciudadanos de segunda o última categoría. Ya estamos en nuestro país como si tuviéramos alquilado. Y cada vez que nosotros protestamos, esos señores nos atacan en las redes sociales, nos calumnian y nos difaman. Y estamos creando la Unidad Migratoria de Acción de Campo, que va a fiscalizar, dar seguimiento y estudiar a quienes se les dieron esos permisos con esos nefastos critoles de raza y esas regularizaciones masivas. Aquí va a haber una unidad que va a decir, esta persona compró su permanencia en el país, porque aquí vienen personas como turistas y falsean declaraciones juradas con $500 y se quedan 3, 4, 5 años, se van del país si no demuestran que tienen solvencia económica. Que la persona que practica el extranjero una profesión liberal reservada únicamente para los panameños, poniendo en peligro el empleo de los panameños, se va del país y se le cancelan sus permisos de trabajo. Se va, no más competencia desleal. La Contraloría hará los auditos respectivos y van a ser publicados en la página web. No más ocultamiento de cuánto se llevaba el presidente de turno. Ese dinero es de Panamá. Queremos señalar que los extranjeros que insultan a los panameños o atentan contra los panameños y contra el país, si no respetan nuestras costumbres y tradiciones y nos ofenden, se van del país también. Yo creo que la característica, Nancy, de nuestra compañera Zulay Rodríguez es de ser enérgica en sus solicitudes, pero creemos también que su reclamación o su propuesta o su iniciativa es legítima, porque tenemos una desconformidad de parte de nuestros coterráneos en cuanto a esa migración descontrolada que hemos tenido en los últimos tiempos y que ha hecho que ha patrocinado los últimos gobiernos, que ha permitido que muchos extranjeros hayan venido a este país y se regularicen de una manera muy cómoda, muy fácil. No, Eri, mire, lo que pasa es que este es un evento que se ha venido viendo en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años. Y mira, ya llegó el momento de regular la entrada al país de los extranjeros. Ellos tienen que leer bien qué es lo que indica en el decreto de ley expuesto por la diputada Zulay Rodríguez. O sea, ahí lo que una de las cosas que se plantea es que coticen en la Caja del Seguro Social,
que paguen sus impuestos. Lo que hacemos nosotros los panameños que estamos en nuestro país, lo hacemos porque ellos no lo hacen. Ahora bien, no son todos, pero es el momento de, como tú dices, Eri, poner la casa en orden y empezar a regular la entrada de los que están viniendo a nuestro país. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil de esas personas que entran a nuestro país? Ese es uno de los requerimientos expuestos en el anteproyecto de ley expuesto por la diputada Zulay Rodríguez. Es que mucho más que eso, Nancy, se trata de una iniciativa que persigue realmente la protección, porque es la voz del pueblo. La Asamblea de Diputados y parte de la función de los diputados es representar la voz del pueblo, y esa voz del pueblo va dirigida a la reclamación que tiene nuestra población, nuestros pobladores panameños, de esa migración descontrolada que ha producido inclusive una competencia desleal en cuanto al tema del trabajo. Totalmente. ¿Me entiendes? O sea, nosotros estamos enfrentando una situación en este país que produce una competencia desleal, y esto ha afectado a los trabajos o a la fuente de empleo de nuestros panameños, que atraviesan por una situación, una crisis económica en donde el desempleo ha aumentado vertiginosamente a un 6.4%, sobre todo en estos últimos 5 años, el descalabro del gobierno anterior, el gobierno que acaba de suceder, que es un gobierno que realmente afectó enormemente la economía en su actuación y afectó también el desempleo. Entonces, esto afecta directamente a nuestros coterráneos, y esa reclamación que hace la diputada a través de este anteproyecto de ley para perseguir a aquellas personas que no regularizan su estatus, que no pagan sus impuestos debidamente, que no se han sumado al sistema social de colaboración o de contribución al sistema social, pues tienen, o al sistema educativo, tienen la necesidad de regularizarse para poder contribuir y podamos que entonces haya un país más equitativo para todos. Y regularizarlos no solamente a nivel natural, sino jurídico también, porque hay muchas empresas como, voy a mencionar el nombre, el sistema de Uber, que ellos mantienen una ganancia mensual y ellos no pagan impuestos. Entonces, a los transportistas de aquí, del país, lo obligan a pagar un impuesto de circulación, de placa, etcétera, etcétera. Y esto son una de las medidas que quisiéramos poder controlar a través del anteproyecto de ley expuesto por... Pero nosotros tenemos políticos que están aéreos y escapan a la realidad que se vive en este país y a la reclamación popular. Y mira, muestra de eso, nosotros vamos a presentar hoy en día un video del expresidente de la República, el señor Juan Carlos Varela, quien estaba completamente aislado de la realidad que vive este país y que ha expresado en este video cuál es el apoyo humanitario que Panamá tenía que ofrecer a esa cantidad de personas extranjeras, cuando nosotros tenemos una situación de pobreza extrema en el área de la comarca, cuando la pobreza completa del país, el 100% de la pobreza, del 100%, el 85% de nuestra pobreza está concentrada en el área de la comarca, que son nuestros grupos originarios que han sido abandonados a través de gobierno en gobierno. ¿Y cómo vamos a estar destinando fondos a grupos extranjeros que no están contemplados en ese presupuesto nacional para la solución de los problemas? Entendemos la situación de nuestros hermanos países, que algunos de ellos enfrentan situaciones políticas, sociales, económicas difíciles que no le permiten vivir dignamente en su país. Pero tenemos que entender también que existen fronteras delimitadas que hacen que cada organización de cada país tenga un presupuesto individual, independiente y dirigido a resolver los problemas de cada quien. Entonces, nosotros no podemos estar heredando problemas de otras naciones sin haber resuelto ni siquiera lo mínimo que representan los problemas de nuestra gente. Y lo que menciona Zulay, el gran negociado con relación a esto, ¿y a dónde va ese dinero para pagar cirugías de personas del Estado? O sea, esas son las cosas que hay que regular. Es que se malgastan los fondos, pero Nancy, para documentarnos tenemos que ver el video de la realidad que expresa nuestro expresidente de la República, que está totalmente fuera de la realidad. Por favor, Noemí, para que nos pases ese video, para que la gente vea cuál es la mentalidad de este señor, que gracias a Dios ya no está con nosotros. Los países tenemos la responsabilidad de desarrollar políticas que permitan el manejo controlado de estos flujos migratorios con respeto a la dignidad humana. En los próximos días, Panamá estará anunciando medidas humanitarias que apoyarán a las familias venezolanas que residen en nuestro país. Panamá es una mezcla de ciudadanos que han venido de todas partes del mundo, que han encontrado en esta hermosa tierra su nuevo hogar. Bueno, a mí me parece que este presidente Varela o expresidente Varela estaba fuera
está viviendo una realidad distinta a la que vivimos nosotros los panameños, que nos hemos afectado por esa competencia desleal en cuanto a los trabajos. Mira, ha ocurrido una situación que es lamentable en nuestro país. Más allá de la competencia desleal, hay profesiones que son reservadas para los nacionales y eso no se está respetando. De hecho, hay sobre todo en las instituciones públicas, que lo estuvimos comentando, Eric. O sea, en las instituciones públicas han contratado personal extranjero. Nosotros, con altos salarios. Nosotros aquí en Panamá hemos dado apertura y nuestra legislación o nuestra plataforma legal permite que exista una facilidad para abrir empresas en Panamá. Esa libertad que tiene cualquier extranjero de venir a Panamá y poder aperturar una cuenta bancaria, abrir una empresa y formalizar un negocio, ha permitido también que estos extranjeros sean sectarios con nosotros mismos cuando esto es nuestro territorio. Porque muchos de ellos que han abierto empresas solo contratan personal de su país, de su nacionalidad, y están excluyendo la mano de obra panameña que está afectada por la crisis económica, que está afectada por el aumento del desempleo y que ahora se afecta por esa migración descontrolada y desmedida que tenemos de extranjeros en Panamá. Eso no puede seguir ocurriendo, Nancy. Y que ha afectado directamente la economía, Eric, porque al final es dinero que sale del país. Son millones de dólares que sale del país que no se mantiene aquí. Entonces eso ha afectado directamente la economía. Aparte de las plazas de trabajo, una competencia desleal. ¿Por qué? Porque los empresarios que se prestan para estas cosas, ¿qué hacen? Bueno, yo le tengo que pagar a un contador $1,000 mensuales, pero si contrato a un extranjero le pago $600. Entonces ahí estás desplazando la mano de obra panameña. Es que de eso se trata esa competencia desleal. Nosotros tenemos que darle prioridad a los panameños. Si no, vamos a tener el país lleno de extranjeros. Al final vamos a quedar nosotros trabajando para a nosotros la preocupación más legítima que tiene el nacional es que nosotros hemos perdido parte de nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. Hemos estado perdiendo esa identidad de Panamá, de panameños, precisamente por esa cantidad de extranjeros. Y de hecho, la Estrella de Panamá decía que, no lo decimos nosotros, lo dice la Estrella de Panamá, que en un trabajo investigativo, que aproximadamente en Panamá hay 1 millón de extranjeros, de 4 millones de habitantes, nosotros tenemos 1 millón de extranjeros que viven y residen en Panamá y que usan los servicios públicos y que utilizan el sistema educativo y que utilizan toda la plataforma de subsidios que el Estado da y que otorga a esa necesidad que tiene este país y que es para resolver los problemas nuestros. Pero nosotros no podemos proyectar a situaciones que ocurren a lo externo de nuestro país. Mira, Eric, con relación al video que acabamos de pasar del expresidente Juan Carlos Varela, él siempre mostró, a lo largo de sus 5 años de periodo de mandato, él siempre mostró apoyo a los de afuera, nosotros no, siempre nos mandó maestros para afuera, cuando aquí a estas alturas todavía estamos en el mes de julio, todavía hay escuelas. Hace poco salieron a protestar porque no habían profesores, no habían maestros. Una niña que salió la vez pasada en un video llorando porque no tenía maestra y quería ir a la escuela. Mandas a maestros afuera a dar apoyo y entonces, o sea, tienes que lavar primero tu casa, tienes que poner en orden tu casa. ¿Tú sabes cuántos extranjeros se inscribieron en el sistema educativo público panameño el año pasado? 24,000 personas se matricularon en nuestro sistema educativo. Eso es sobrecargar el sistema. El sistema ya está colapsado precisamente porque requiere una reforma educativa estructural, una reforma educativa integral, y aún así nosotros seguimos sobrecargando el sistema con personal que no está contemplado. Entendemos la acción humanitaria, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna que tiene que tener todo ser humano. Eso lo entendemos, lo comprendemos y empatizamos con la situación de nuestros hermanos países. Pero no podemos hacerlo por encima de nuestros coterráneos, porque primero son los panameños. Y hay muchos extranjeros que tienen sus papeles en orden, que vienen a trabajar, que aportan cosas positivas al país, pero también hay unos que vienen a delinquir. Entonces, esas son las medidas que tenemos los cuidados que debemos de tener en la entrada de estos extranjeros. Mira, tenemos también... Tiene que haber un control. Tenemos un video que tomamos en la Asamblea de Diputados para que Zulay, o la diputada Zulay, nuestra compañera de trabajo, pudiese explicar bien de qué se trata esto. Y fue un reportaje que nosotros, los miembros de Tras la Verdad, nos trasladamos hasta la Asamblea de Diputados porque buscamos la noticia. O sea, queremos estar en contacto directo con las personalidades que son actores principales en esta obra de teatro tan
lamentable, porque en este caso del descontrol migratorio es lamentable para todos nosotros los panameños. Y queremos pasar ese video para que ustedes pues se documenten lo que está ocurriendo y de lo que está ¿en qué consiste en boga en este momento. Exacto. Por favor, director, el video. Bueno, y hoy nos encontramos en el Pleno de la Asamblea con la primera vicepresidenta del Pleno de la Asamblea y diputada del Circuito 86, la diputada Zulay Rodríguez Lu. Zulay, cuéntanos de tu anteproyecto de ley con relación al tema de regulación migratoria. Bueno, quiero señalar que este proyecto de ley es sumamente necesario ante la competencia desleal que existen de los extranjeros que han venido aquí en Panamá. El proyecto de ley deroga estos decretos, mal llamados decretos, establece que tiene que haber un seguimiento para todas las personas que se acogieron a estos crisoles de raza o estos permisos extraordinarios para quedarse, y en los cuales establecen que como tuvieron 10, 15 años de manera ilegal en el país, van a tener 6 meses para arreglar sus papeles. Si no lo hacen en 6 meses, se le da un mes de prórroga, y si no lo hacen, se deportan. Si ofenden al país, se deportan. Si ofenden a los nacionales y a los símbolos patrios, se deportan. Y también si atentan contra el trabajo de panameños en categorías de trabajo que están favorecidos o trabajo que protege la Constitución Nacional y ellos violan esta ley, se deportan. Se les va a exigir todos estos documentos que están aquí, que nosotros estamos señalando, y si ellos no presentan estos documentos como solvencia económica, que paguen los impuestos, que tengan declaración de renta y en 7 meses no arreglaron sus papeles, se les deportan. Nuestra preocupación por ese descontrol migratorio que ha habido en los últimos tiempos, esa preocupación que tenemos nosotros en el programa Tras la Verdad, nos hemos trasladado hasta aquí, hasta la Asamblea de Diputados, para darte una entrevista y pedirte que nos expliques realmente qué es lo que trató de hacer el gobierno anterior de legislar a través de decretos. ¿Cómo es eso? Porque esto era la caja menuda. Recuerden que Javier Carrillo nos dijo a nosotros aquí en la Comisión de Gobierno, cuando estábamos discutiendo el tema migratorio, que se recogieron en todas estas regularizaciones masivas de carácter extraordinario, que es lo mismo que los mal llamados crisoles de raza, que se recogieron aproximadamente 400 millones de dólares que iban a la caja menuda del presidente de turno. 80% lo manejaba el presidente y 20% para el funcionamiento de migración. Es interesante saber eso, porque pensábamos que eso todo iba a funcionamiento de migración, pero ahora nos damos cuenta que la presidencia lo tenía como una caja menuda. Exactamente, y eso por palabras de Carrillo, el exdirector, que él no va a mentir, él es una persona bastante seria y nos lo dijo en la Comisión de Gobierno. Bueno, es muy delicado, Nancy, saber que los dineros que se recolectan porque el daño estructural que se le hace a la economía del país es inmenso. No solo porque hay muchas personas que vienen a Panamá, que vienen de otros países, no solo a sobrecargar el sistema laboral y el sistema educativo y el sistema de salud y los sistemas y los servicios públicos, sino que también se filtran delincuentes, como tú lo has mencionado, delincuentes, personas que pertenecen a grupos organizados, delitos que no se daban antes se dan en este país ahora, y encima de eso se recolectan dineros que todavía no sabemos dónde van a dar, porque la caja menuda esa a que hace referencia la diputada Zulay, que maneja la presidencia, todavía nosotros no hemos recibido una auditoría clara y precisa de parte de la Contraloría General de la República que nos diga esos fondos, esos dineros, dónde fueron destinados. Mira, Eri, y con este anteproyecto de ley que requerimos que ojalá y sea un hecho, porque mira, un extranjero que tiene 10, 15 años aquí en Panamá, ¿tú me vas a decir que no ha podido poner sus papeles en orden estos 10, 15 años? Todavía le vamos a dar un tiempo para que puedan poner sus papeles en orden. Lo único que nosotros le estamos pidiendo es que coticen igual que nosotros, que paguen sus impuestos, que coticen en la Caja del Seguro Social y todo, o sea, lo mismo que hacemos nosotros. O sea, porque tiene que haber excepción, Eric. Es cierto, Nancy, yo creo que nosotros tenemos que tomar previsiones, y pues yo creo que con este anteproyecto de ley se ha tomado una iniciativa interesante en beneficio de ese control que se tiene que tener, de que las autoridades tienen la obligación de tomar cartas en el asunto para evitar que siga ese descontrol en el tema migratorio. Pero vámonos con las portadas, porque esto fue noticia, y como fue noticia en esta última semana, pues todas las portadas de los periódicos se han hecho manifiesto de esta noticia.
Salen del país 800 millones en remesa al año. Eso era lo que estábamos comentando hace un rato, Eric. 800 millones de dólares porque el dinero lo mandan para afuera y no circula en el país. No circula en la economía del país que está tan afectada. Unos 94.000 refugiados venezolanos en el país. Estamos hablando de una cantidad exuberante de venezolanos que han venido a Panamá por la situación que atraviesa este hermano país. Así es, Eri. Mira, más de 1 millón de extranjeros vive en Panamá. 1 millón de extranjeros. De 4 millones de habitantes que tenemos aquí en Panamá. O sea, el 25% de la población panameña son extranjeros. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nosotros tenemos que regular esto, tenemos que controlar esto y tenemos que proyectar hacia el futuro para que no se sobrecarguen los sistemas. Así es, Eri. Mira, otra portada del Panamá América. Nos están robando nuestro país, dice Zulay Rodríguez, sobre polémico proyecto migratorio. Y dice, nos están robando porque es vernacular, es su forma de expresar ese descontento, esa voz del pueblo en sentir esa frustración precisamente porque no se ha podido regular esta cuestión migratoria de la manera correcta y porque los gobiernos se han hecho de la vista gorda y no le han prestado real atención a esta problemática. Así es, y no solamente... Y también tenemos que ver el tema de salud, Eric, con relación a la entrada de estos extranjeros. O sea, hay información de que un 75% de extranjeros vienen con enfermedades que no vamos a mencionar cuáles son, pero esto es preocupante. Por eso es que necesitamos un control en la entrada de estos extranjeros, Eric. Sí, no, definitivamente nosotros tenemos que aceptar que esta migración descontrolada y este ingreso descontrolado de extranjeros a Panamá produce perjuicios a los coterráneos, definitivamente en el aspecto laboral, en el aspecto social, en el aspecto cívico, inclusive nosotros hemos sido afectados. Tú ves que la idiosincrasia del país se ha modificado un poco con esa venida de esa migración, ese éxodo descontrolado de extranjeros, y nosotros nos hemos visto en nuestras costumbres un poco afectados. Hay muchas personas que ya no quieren utilizar los símbolos patrios, ya no se quieren utilizar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, precisamente porque la influencia de tanto extranjero dentro del país hace que se vayan perdiendo estas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que sí, nosotros es prudente, es el momento adecuado, iniciando un nuevo gobierno, que se proponga una iniciativa como esta, como es la ley. Eso es un poco enérgica, un poco fuerte, entendemos que debe tener algunas modificaciones y ya hacemos un llamado a todos los miembros de la sociedad civil y todas las personas que se sienten afectadas por esa migración descontrolada, que por favor colaboren para que sea de alguna manera modificada la ley y que sea en beneficio de todos, porque al final de cuentas las leyes se generan en base a la costumbre o a las conductas humanas. No, las conductas humanas nacen de la ley, las leyes nacen de la conducta humana. Y han estado movimientos que van a empezar a ejercer presiones, y necesitamos que la Asamblea haga un hecho esta ley, que sea no sé, ahorita mismo es un anteproyecto de ley, pero que necesitamos que sea una ley para poder entonces regular la entrada de los extranjeros a nuestro país. Ya hay grupos extranjeros organizándose para hacer reclamaciones. A mi juicio no son legítimas, pero ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a un cambio comercial. Así que, por favor, regresamos pronto con su programa Tras la Verdad. No cambie el canal, por favor. No cambien del canal. Pronto regresamos con Tras la Verdad.